Bienvenidos a un nuevo programa de Democráticamente, aquí por esta radio. Saludamos a todos los que están del otro lado para escucharnos en esta hora de programa de Democráticamente, que es un Democráticamente de alguna manera especial, porque vamos a reflexionar, analizar, proyectar, por supuesto, lo que ha dejado las elecciones PASO de hace prácticamente una semana atrás, del domingo pasado. Está Oscar en los controles técnicos, está Bárbara en la producción, soy Juan Francisco y le vamos a hacer compañía en esta próxima hora de radio. En un ratito charlamos con Lourdes Lodi, politóloga del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Rosario, que nos va a contar su trabajo de observación que han hecho en las elecciones del pasado domingo. Pero también vamos a hablar con Carlos Del Frade. Carlos Del Frade, diputado provincial, un conocido de los medios de comunicación, digo de los periodistas, porque también es colega, es periodista, y por supuesto diputado provincial y candidato ahora a diputado nacional. Por un lado vamos a hablar de la performance en las elecciones de soberanía popular. Pero por el otro lado vamos a hablar de su mirada de lo que pasa, del impacto que tuvo lo que pasó esta semana en el orden nacional, con el gobierno nacional, y esa amenaza que de alguna manera ha tenido y que nos gustaría que nos cuente en detalle, porque fue de alto impacto también esto que se vio amenazado de alguna forma. Quédense allí, que vamos a hacerle compañía en esta próxima hora de radio con Democráticamente. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. Bueno, indudablemente que esta parte del programa, esta editorial que trabajamos todos los programas, podría titularse ¿Qué pasó el domingo en las PASO? ¿Qué pasó el domingo en las PASO? Y pasó, por ejemplo, que el gobernador Perotti le ganó a Rosy Rodenas, su vicegobernadora. Pasó que Juntos por el Cambio eligió una persona que no vive en la provincia de Santa Fe, y algunos dirigentes históricos van a ver las elecciones sentados en pantufla en su casa, en las elecciones generales. Pasó que el liderazgo del Frente Progresista quedó vacante, y pasó que estalló por el aire el Frente de Todos Nacional, y de alguna manera se sacaron las caretas. Si uno tiene que comenzar a desgranar todo lo que pasó, tiene que empezar por el principio, por uno de los títulos que da esta editorial, y tiene que ver con la interna que protagonizaron. En lo personal creo que fue la interna más caliente que tuvo el 12 de septiembre, que tuvieron las elecciones PASO. Estamos hablando de la interna de un gobierno, porque a ver, si de un lado y en la boleta con su cara está el gobernador, y por el otro lado en otra boleta y con su cara está la vicegobernadora, es la interna de un gobierno. Bueno, esa interna la ganó una de las partes, y la ganó con contundencia, y hay muchísimas lecturas para hacer. Perotti logró una de las partes que necesitaba para plasmar lo que se viene. A ver, logró nada más y nada menos que salir victorioso con un 70% de acompañamiento en lo que fue la interna, y logró ganarle nada más y nada menos que a su vicegobernadora. Pero también logró ganarle a una persona que nosotros en alguna editorial de los contenidos que vamos haciendo Democráticamente lo hemos dicho. Una de las espinas que siempre estuvo Perotti internamente, y que yo creo que este fue el momento de
sacársela. En realidad se la sacó. Me da la sensación de que Perotti, una de las espinas principales que tuvo siempre, o por lo menos en sus últimos años de carrera política, fue Agustín Rossi, y se la sacó con contundencia. No hay chances de explicar nada cuando vos tenés una elección 70-30. Me puede decir el aparato, me da la sensación, y les digo algo, que el gobierno provincial y Perotti no puso todo el aparato, sí vendió 2 o 3 acciones que son superlativas, como la billetera Santa Fe. Miren, si yo me cruzo con 10 santafesinos hoy y le pregunto por la billetera Santa Fe, 9,5 me van a decir que es fenomenal. Después tendríamos que ver y analizar cómo se paga, lo que esto, que el otro, que los recursos del Estado, que van acá. Pero me van a decir que es fenomenal. Es más, he tenido la posibilidad de charlar con muchos opositores al gobierno, funcionarios opositores, que avalan el sistema de la billetera Santa Fe. Después venden también, o vendió el gobierno, el boleto educativo gratuito. A ver, me pueden decir aquí, bueno, pero todavía no se ocupó de tal forma porque los chicos no fueron tanto a clases, pero el boleto educativo está, los fondos para el boleto educativo están, y en definitiva es algo que se venía pidiendo desde hace muchísimos años de muchos sectores. A ver, entonces, ¿qué quiero decir con esto? No voy a hacer una defensa de estos micrófonos de Perotti. Lo que digo es, si Perotti puso todo el aparato, me parece que no. Más allá de los carteles que uno ve en Rosario, en Santa Fe, con la cara, bueno, hubo gente que desde un consejo como concejal tuvo carteles más grandes, les digo, ojo con eso. Para mí no puso todo el aparato Omar Perotti. Por eso, y le ganó con 2 candidatos, un candidato que hay que tenerlo muy en cuenta, porque lo dijo la noche del domingo, es la tercera elección que gano, estamos hablando de Marcelo Lewandowski, un político serio, un político que la gente sigue, un político que cuando ha asumido ha dicho, yo estoy acá con esta convicción, y la ha continuado. Es una de las figuras políticas que viene de otra rama, como la del periodismo, en este caso el periodismo deportivo, pero que en su intervención en la política le ha ido muy bien. Y es un perfil político a tenerlo muy en cuenta para el presente y para el futuro. Y ganó la interna, dio el primer paso. Y después, bueno, la consolidación de una candidata como María de los Ángeles Sagnún, con la bendición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y ojo, porque también Sagnún con el acompañamiento de muchos sectores del sindicalismo y con muchos sectores industriales, que no es menor esto. Así todo, el Frente de Todos perdió la elección, porque ganó Perotti la interna, pero el Frente de Todos perdió frente a Juntos por el Cambio, la interna, las elecciones de frente a frente, por 10 puntos, no es menor. Uno me dice, me podría decir, bueno, pero a ver, ¿es remontable la elección? Y yo también le podría decir que sí, porque si uno hace un análisis rápido, el voto de Rossi es un voto kirchnerista que no va a votar a Macri, no va a votar al macrismo, no va a votar a Juntos por el Cambio. Es un voto que va a ir seguramente al peronismo, va a votar peronismo. Ahora, si uno me dice, bueno, pero las 3 listas que van a quedar afuera de Juntos por el Cambio, van a seguir, que ya lo vamos a hablar, van a seguir a la candidata ganadora. En este caso, todo parece indicar que será Carolina Lozada. Y yo digo, ¿y no van a militar de la misma forma las personas que quedaron afuera? Yo, sinceramente le digo, no lo veo a Corral militando la lista de Barletta. Sinceramente, no lo veo a Corral militando la lista de Barletta. Tampoco veo
una gran movilización como la que han hecho y han quedado ahí en la puerta a los radicales neos. Obviamente que van a acompañar, pero no los veo militar de esa lista. Y hay que ver qué pasa con el PRO, porque el PRO quedó muy herido, muy diezmado. Entonces, ya anticipé lo que, una parte de lo de Juntos por el Cambio, digo, es mucha la diferencia de 10 puntos, pero creo que, por un lado con el aparato, que calculo que ahora sí lo van a poner en juego desde la Casa Gris, y después con una gran parte de gente que no fue a votar, con algunas acciones de gobierno, pero por sobre toda la cosa, teniendo en cuenta más que nada la interna en Juntos por el Cambio, me parece que tienen la posibilidad al menos de alcanzar, de achicar la brecha. No sé si va a llegar, pero sí achicar la brecha. En Juntos por el Cambio, todo parece indicar que Carolina Lozada va a ser la candidata ganadora cuando los números definitivos estén sobre la mesa. Ya la primera gran diferencia y el primer gran golpe puertas para adentro lo dieron desde el radicalismo neo el domingo por la noche al no reconocer la derrota. Se habla de que en más de 100 mesas en el norte de la provincia de Santa Fe, pero puntualmente tengo entendido que 90 y pico son del Departamento General Obligado. Puyaro no sacó un voto, o sea, 0 votos. Algo rarísimo. Que un candidato en 90 mesas haya sacado 0 votos es súper raro. Y en el Departamento General Obligado, justamente vive el candidato de la lista, uno de los candidatos de la lista que ganó, Dionisio Escarpín, que es intendente de la ciudad de Avellaneda. Entonces es muy raro, pero de todas formas hoy la ganadora en los números es Carolina Lozada. ¿Qué va a pasar en Juntos por el Cambio? Bueno, ya se lo anticipé, yo no lo veo a Corral militando la lista de Barletta. Hay que ver la postura que toma el PRO, si es una postura testimonial o ir en el apoyo contundente de la lista de Carolina Lozada, que es una lista también muy radical. Muy radical. Y por el otro lado hay que ver cómo queda la herida de, insisto, los radicales neos con todo esto que pasó, con la tan poca diferencia que hubo entre lista y lista, y ver si los dejan abrir las urnas o no. En el Frente Progresista también los números dan para distintos análisis, porque una de las cuestiones que estaba en juego era el liderazgo del Frente Progresista luego de la lamentable muerte de Miguel Lifchit. Por un lado, en la ciudad de Rosario fue contundente el triunfo del candidato de Pablo Hapkin, intendente de la ciudad. Me parece que allí no hay mucho análisis para hacer. También tenés una contundencia de más de 30 y pico de puntos a comparación de tu rival, de tu próximo rival. O sea, fue muy amplia la diferencia entre Ciro Seisas, candidato de Hapkin, y Verónica Irizar de los socialistas puros, podríamos decir, o el listicismo que se presentó. Pero a ver, no le dio a Hapkin para convertirse en el líder absoluto, porque por otro lado perdió la interna nacional su candidato que apoyaba, que es Rubén Giustiniani, junto con María Eugenia Smuck, su amiga de toda la vida, contra Clara García. Allí el aparato socialista, la estructura más que aparato socialista, indudablemente que está de pie, y allí el socialismo a nivel provincial, podríamos decir, en la elección nacional, ganó también con mucha contundencia, 70-30 prácticamente, y podríamos decir de que hoy el liderazgo es compartido. No me quiero ir mucho más allá, pero indudablemente que tenemos que hablar de que otra de las cosas que dejaron las PASO del domingo, y sobre todo a nivel nacional, y es esto, el estallido que produjo la amplia derrota que sufrió el frente gobernante, ¿no? El frente de todos, donde hubo tal golpe, tal cachetazo de parte del electorado, que por ejemplo perdió en la provincia de Buenos Aires,
algo insólito, algo que hacía mucho que no ocurría. Ya se sabía de que, bueno, iba a haber resultados negativos en Córdoba, iba a haber resultados negativos en Ciudad de Buenos Aires, Mendoza. En Santa Fe se tenía alguna expectativa más cercana, pero fue más amplia la derrota. Pero en provincia de Buenos Aires, mamita, a ver, perder allí es un golpe y un cachetazo terrible. Y eso produjo un cimbronazo tremendo en las estructuras internas, con los idas y vueltas, con un martes o miércoles con la renuncia de una gran cantidad de ministros que responden a la vicepresidenta, con la acusación de que ministros que están más cercanos a Alberto se atrincheraron. Yo la verdad, sinceramente, nunca escuché, en tantos años de vida, pero aparte de seguir a la política, nunca escuché que ministros o funcionarios de un equipo de gobierno sean acusados de atrincherarse en sus lugares de trabajo. Si están nombrados para eso, ahí es donde uno tiene que decir de que hay una parte del gobierno, una parte de la sociedad del gobierno, que cree que el poder absoluto es de esa parte. A ver, para ser claros, el kirchnerismo, el cristinismo, para decirlo de alguna forma, cree que ellos son el poder, que ellos son el poder real. Por eso es que dicen, se atrincheraron los ministros. Y después lo que pasó entre presidente y las declaraciones, las manifestaciones, más que declaraciones, uno por Twitter, el otro a través de una carta pública. Yo quiero tomar, por ejemplo, lo que tuiteó el presidente, si no me equivoco, fue el jueves al mediodía, tras un día demasiado largo y un silencio oficial, agarró Twitter, fue por Twitter, dijo: he oído a mi pueblo, la altisonancia y la prepotencia no anidan en mí, la gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente, para eso fui elegido y lo haré llamando siempre al encuentro entre todos los argentinos. Claro, contundente. Escuchó al gobierno, pero va a poner lo que tiene que poner, porque para eso fue elegido. De ahí yo creo que no se mueve, no hay posibilidad de que uno se mueva, si no, ya estaríamos hablando de alguien que no tiene palabra alguna. Pero por otro lado tomé algunas frases de, no me quiero ir, la producción que me diga, algunas frases de Cristina, en su carta, en su extensa carta, contando algunas cuestiones, y anoté algunas. Tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el presidente de la Nación. Nos vemos allí, ¿no?, en la Casa Rosada, propuesta mía, y con la intención de evitar cualquier tipo de especulación y operación mediática de desgaste institucional. Ya está hablando de un desgaste y una opereta, que él lo dice más adelante. Nadie debería sorprenderse por mi propuesta. El 18 de mayo de 2019 le propuse a todos los argentinos y argentinas como candidato a presidente de la Nación a Alberto Fernández. Allí está señalando que ella lo puso, que es verdad, y que él tiene que responderle. ¿Por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial, a través de su vocero, se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político. Alberto Fernández quería que el doctor Eduardo de Pedro fuera su jefe de gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo. Insisto, Cristina sigue creyendo que el poder es absoluto de ella, hasta acá. Pero por otro lado, esta creo que yo es la frase más contundente. Confío sinceramente que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su ministro de Economía para mirar los números del presupuesto.
El año pasado, con ocasión de presentarse el mismo, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5 del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021, situación que no se verificó como es de público y notorio. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de 420.000 millones de pesos. A ver, yo creo que de estas cuestiones no se vuelven. En política todo puede pasar, pero indudablemente que, y va a ser otro análisis que seguramente lo vamos a hacer en alguna editorial durante la semana, por eso les pido que visiten el sitio web democráticamente.com.ar a ver quién tiene más para perder y para ganar de todo esto. Indudablemente que el pueblo argentino es quien está allí en juego, podríamos decir, o está a merced de toda esta interna. Pero señores, es impactante lo que está ocurriendo con la política nacional y el gobierno nacional. Así arrancamos democráticamente. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Bueno, ya estamos en contacto con Lourdes Lodi del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario, politóloga. Lourdes, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Lourdes, ¿cuál es el balance general que hicieron de las elecciones PASO? Bueno, mira, por lo menos nosotros estuvimos desplegados en arriba de 32 locales de votación en la ciudad de Rosario y también hubo observadores en provincias vecinas y en otras localidades como, bueno, Capitán Bermúdez, Frank, Virán, Funes, Roldán. Digamos, hubo observadores, el equipo estuvo por todo el territorio y las miradas son diversas. Como vos sabés, a veces en los lugares más chicos, incluso algunos lugares donde no hubo primarias, la elección fue un poco más ordenada, pero lo cierto es que aquí tuvimos nuevamente un problema que es recurrente, pero que fue un poco más grave esta vez, en la conformación de las mesas. Mucho ausentismo de autoridades formalmente convocadas, cual hizo que las mesas quedaron conformadas prácticamente con una única autoridad de mesa. En algunos casos incluso fueron denuncias de que fueron los fiscales partidarios los que terminaron cumpliendo ese rol, y muy bajos niveles de capacitación de las autoridades, porque como vos sabés, también en otros años se hacían grandes capacitaciones masivas y en esta oportunidad se daba acceso a una plataforma virtual que no es lo mismo que la claridad que uno puede transmitir en capacitaciones presenciales. Así que eso aletargó el inicio en muchos locales de votación, al punto de que hubo lugares donde se empezó a votar después de las 9, incluso 9:30 de la mañana, y eso ya empezó a generar acumulación de colas que se vio más masivamente en el horario del mediodía, que nosotros habíamos previsto que esta definición desde la Cámara Nacional Electoral, que de poner como franja horaria prioritaria para la población vulnerable o para los mayores el horario de 10:30 a 2:30, lo vimos como una decisión algo desacertada, atendiendo a nuestras observaciones previas, donde ese era el momento de mayor acumulación de votantes. Entonces, bueno, hubo gente que hizo colas también, nuevamente, de más de una hora, muchas personas que atestiguamos y se contactaron con nosotros diciendo yo me voy sin votar porque con este calor o dolores de espalda no voy a estar haciendo cola todo este tiempo, y eso lo vemos como preocupante porque, como vos sabés, el porcentaje de participación fue cercano entre el 60-64% a nivel provincial, y bueno, significa que hay una alta proporción de la población que no emitió su voto, ¿no?
Bueno, algo que lo de la conformación de las mesas y los problemas con autoridades, algo que se venía de alguna manera advirtiendo también con la renuncia de un 50% prácticamente de las autoridades previamente. Lourdes, hicieron una encuesta ustedes también, durante el fin de semana de las elecciones. ¿Y qué datos pudieron extraer de allí? Mira, una de las preguntas de la encuesta era si había también recibido información sobre la forma de votación, y lo que vimos ahí es que la mitad de la población había recibido información sobre cómo votar en las PASO, y después el 30% dijo que había recibido poca y el 20% dijo que no había recibido información. Incluso esta pregunta la hicimos después específicamente para los santafesinos y les preguntamos si ellos sabían que iban a votar con dos sistemas, y el 75% dijo que sí, pero un 25% dijo no, me enteré al llegar al local de votación. Y acá también lo que nosotros encontramos es que hubo una deficiencia importante en lo que tiene que ver con la campaña informativa, que no es la campaña electoral que hacen los partidos políticos, sino la campaña que debe hacerse desde los organismos de gobierno, o desde el propio Tribunal Electoral, que es una campaña que se hizo incluso desde la instrumentación de la boleta única de papel, se hizo siempre, por esta particularidad que tiene nuestro sistema electoral santafesino, que a diferencia de la comunicación que le llegaba al resto del país, nosotros tenemos doble modalidad de votación: boleta partidaria para los cargos nacionales, boleta única de papel para los cargos locales. Y si a eso le sumamos la particularidad del sistema de primaria, con competencia real y con el número importante de listas que compitieron en primaria, en la ciudad de Rosario tuvimos 55 listas en contienda. Eso es un agregado donde después se hace una lectura del voto nulo muy fuerte, porque el voto nulo en Rosario, por ejemplo, llegó hasta arriba del 8%, y gran parte de ese voto nulo es un voto nulo por desinformación. Al ciudadano hay que darle cierta claridad previa respecto de con qué se va a encontrar, recordarle cuál es el voto válido, recordarle que debe hacer solamente una marca en la boleta. Entonces me parece que eso es algo a reforzar en vistas a las elecciones de noviembre. Y aún así, bueno, obviamente en la elección de noviembre vamos a tener un número de boletas muchísimo más reducido, tanto en el cuarto oscuro como en las boletas únicas de cada una de las localidades, pero me parece que no es un dato menor, porque no fue solo una percepción desde el observatorio, sino que la respuesta de casi 1.200 ciudadanos encuestados nos está diciendo que habían llegado a votar sin información. Bueno, voy a contar, voy a aprovechar esto que decís para contar una anécdota de las PASO, cortita, acá en la zona de Barrio Parque, en la ciudad de Rosario. Bueno, fui relativamente temprano, 8:30 de la mañana, hubo también varios problemas para la conformación de algunas mesas, pero sorprendentemente una persona de unos 65 años, y habrá estado fácil 5 minutos en el cuarto oscuro y luego otros 7, 8, 10 minutos, 6-7 minutos fácil en el box. Y en un momento lo miro, yo fui a hacer la cobertura periodística, podríamos decir, y en un momento lo miro a la autoridad de mesa y le digo, y si le preguntan a ver si necesita algo, si no sabe. Bueno, obviamente que no podían hacer nada desde la autoridad de mesa, pero de alguna forma, para avalar esto que me contás de la encuesta, seguramente esta persona de la cual te hablo tenía muy poca información y por eso también la demora en emitir su voto, ¿no? Que es algo que les habrá pasado y lo habrán visto ustedes mucho más que yo, ¿no? Sí, a ver, en esos casos ahí hay distintos niveles de responsabilidad. Faltó también cartelería en las escuelas diciendo cómo era emitir el voto válido. Faltaron también en las escuelas padrones para dejar en claro dónde votaba cada uno. Esto se hizo el agregado de las colas. La mayoría de los observadores hicieron esa advertencia de que no habían llegado el suficiente número de padrones, porque el padrón está bueno que esté colgado en cada mesa para identificar quiénes votan en esa mesa, pero también es importante, sobre todo en el contexto de pandemia, que
que estuviese visible afuera del local de votación para poder ir ordenando las colas y que cada uno supiese a dónde votaba. Y en relación a eso, nosotros siempre decimos que hay una figura clave en el proceso, que es el delegado o jefe de local. Cuanto más experiencia y más sentido común tiene el delegado, todo siempre funciona mejor. Por ejemplo, hemos visto que delegados con experiencia ya tenían su lista de contingencia de autoridades para reemplazo de las que faltaron, y hubo lugares donde a las 8 y 10 de la mañana se estaba votando. Ahora, si esa lista, nosotros por eso una de las recomendaciones que pusimos en nuestro informe es que sería bueno que todo director de escuela, jefe de local, para noviembre supiese con varios días de anticipación quiénes son las personas designadas para ser autoridad de mesa en su escuela, para que las puedan contactar y tener la confirmación de si van a estar, no van a estar, si hicieron la capacitación, invitarlas a hacer la capacitación, reforzar esa capacitación si la pandemia afloja y el nivel de vacunación aumenta, para darle opción al que la quiera hacer en forma presencial que la pueda hacer presencial. Y bueno, y después también el cumplimiento de los protocolos sanitarios, que por lo que vimos hubo lugares donde se cumplió con mayor rigurosidad y otros lugares donde nos decían los observadores, para nosotros fue una elección como las de siempre, pero con barbijo, un poco como diciendo que no hubo mayores agregados en términos de cuidados o de limpieza o de higiene de manos. Bien, sacando esto último de la pandemia, sería interesante de que el laburo, el enorme laburo que hacen ustedes, se tome más que para las generales, porque lo decías bien vos, va a haber menos cantidad de boleta en el cuarto oscuro, y en la boleta única, por ejemplo, y tomamos siempre como ejemplo Rosario, si no me equivoco habrá 5 o 6 caras, 5 caras. 5. Lo que digo es que desde la Secretaría Electoral, desde el gobierno, deberían tomar el enorme laburo que han hecho ustedes para las próximas dentro de 2 años. 2 años pasan rápido, y tratar de tener todas estas experiencias, ¿no? Tener en cuenta todas estas experiencias, porque si no, se siguen repitiendo seguramente cosas que ustedes las observaron en las elecciones anteriores. Mira, para serte sincero, los informes del observatorio, imagínate que en la próxima elección se van a cumplir 20 años del observatorio electoral de la universidad, y para serte sincero y ser justos también, la gestión anterior tomó muchísimas de las recomendaciones, desde, por ejemplo, qué pasaba, la boca de la urna estaba al costado y recomendamos que la urna provincial tuviera boca por arriba, eso se adoptó, la incorporación de la sigla en la boleta, las mejoras en los troquelados, la indicación del doblez, la recomendación sobre la eliminación del casillero de voto en blanco, las mejoras en las capacitaciones y sobre todo tener en cuenta que como que no es solo el elector y la autoridad, hay muchos otros actores que también están en juego, qué puede, qué no puede hacer un fiscal, y para serte sincero, los manuales habían mejorado muchísimo y se tomaban las recomendaciones y los procesos realmente habían mejorado mucho. Pero bueno, cada nueva gestión también tiene sus tiempos de aprendizaje. La universidad está a disposición para colaborar, y desde las recomendaciones, desde las capacitaciones, incluso hubo momentos en que se puso a disposición el propio ECU, ¿no? El espacio universitario, y recibimos a las autoridades de mesa de la ciudad para informar y formarlas ahí. Y en ese sentido creo que hay mucho para mejorar, y sobre todo, si me permitís, es porque el tema de boleta única de papel hoy es un tema de agenda nacional. Seguro. Entonces, tenemos el país también y los medios nacionales un poco observándonos y evaluándonos a ver qué tan bien funciona este sistema de boleta única de papel, que por lo que es mi opinión, es superior en lo que hace a equidad de la competencia y a transparencia para pensar nuestra democracia nacional también. Entonces, hagamos bien las cosas y lo podemos promover a nivel nacional. Seguramente lo van a tomar desde la Secretaría Electoral. Un dato destacado de la elección, insisto, acá en Rosario, fue el voto en blanco, ¿no? La tercera, podríamos decir, el tercer candidato más votado fue blanco. Mira, los porcentajes de voto en blanco no fueron distintos a los de otras primarias. Sí, en el 2019
el voto en blanco fue de 7,42, en el 2017 el voto blanco había sido del 5,5%, y en esta oportunidad el voto blanco también fue cercano al 5%, tanto en la elección nacional como en la elección local. El porcentaje de voto en blanco siempre aumenta en legislativas y en primarias, porque son menos atractivas, porque la oferta es mayor y el elector está como menos definido y también considera que la elección define menos. Entonces es mucho como que el que va a cumplir y dice, bueno, ya está, puse el sobre cerrado y puse la boleta sin marcar. No es un dato, digamos, importante de esta elección, y sí considero que probablemente, dada la reducción de la oferta, en la elección de noviembre ese número se va a reducir. Seguramente. Para cerrar, Lourdes, ya en tu función o en tu visión como politóloga, ¿cuál es el análisis del impacto que tiene lo que está pasando a nivel político, ¿no? De lo que está pasando en la interna del gobierno nacional? Yo tengo una lectura primero responsable, porque creo que lo que peor que podemos hacer en este momento quienes tenemos acceso a los medios y quienes hacemos análisis político es venir con combustible. Yo creo que hay que tener una responsabilidad desde los medios respecto al proceso, y en paralelo me parece que no se habla de golpe de Estado. Sin duda hay una crisis institucional porque se está mostrando resquebrajado la propia coalición de gobierno, que fue una exitosa o eficiente coalición electoral, pero bueno, todavía le quedan 2 años de gestión, y por nuestra democracia y nuestro sistema político sería muy saludable que pudiese cumplir y terminar su mandato el presidente Alberto Fernández. A mí lo que me parece es que se hizo una lectura un tanto apocalíptica del resultado de las primarias. Primero, era una elección primaria, no era ni una elección general ni una elección presidencial, es decir, no se resolvió nada en la primaria. Segundo, esa gran pérdida que se lee de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires el Frente de Todos fue con lista única, con lo cual su interna no era una interna atractiva, mientras que Cambiemos o Juntos por el Cambio sí ponía en juego una contienda, y el porcentaje, la distancia entre Cambiemos y Frente de Todos en provincia de Buenos Aires es inferior al 5%. Y en ese sentido me parece que la lectura de la pérdida, entendida en el escenario nacional, sí es cierto, perdieron en 17 provincias, sí, pero la lectura de perder es perder por goleada, perder por el 20%, perder por el 15%, perder por qué distancia. El voto estuvo disperso, y entonces tampoco es que los otros ganaron, ¿no? Porque no hay nada resuelto. Me parece que nos tenemos que dar un tiempo a entender la elección primaria como lo que es una definición de candidaturas. Todavía no quedó conformado el nuevo Congreso, que sí va a marcar un nuevo escenario de equilibrios de poderes. La jugada es en noviembre, y entonces me parece que este era el momento para construir para ese resultado de noviembre. Si uno lo que hace es socavar, es probable que los resultados se profundicen por la negativa y no por la positiva, pero bueno, sobre todo responsabilidad de quienes están en gobierno, responsabilidad de quienes están en la oposición para acompañar este proceso desde la institucionalidad, y responsabilidad de quienes estamos en los medios, sobre todo para traer tranquilidad a la población, que lo que está necesitando es un poco de certidumbre después de 1 año y medio de vivir en un mundo incierto, ¿no? Seguro. Lourdes, como siempre, muy clara en los conceptos, en tu apreciación, en tu mirada. Muchísimas gracias y muy amable como siempre. Hasta luego, adiós. Que sigas bien. Escucha este y todos los programas del ciclo en democráticamente.com.ar. Ya está en contacto para charlar con nosotros el diputado provincial y ahora sí candidato a diputado nacional, Carlos Delfrade. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, gracias por llamar, un gustazo hablar con ustedes. Bueno, igualmente, siempre un gusto. Carlos, me imagino, se lo pregunté en off the record y ahora se lo pregunto al aire. Me imagino que el balance de la elección que hicieron con Soberanía Popular es altamente positivo, ¿no? Sí, porque los votos en el escrutinio provisorio ya nos consolidan como la cuarta fuerza política, por lo menos en lo que es el rubro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, y el escrutinio definitivo seguramente nos va a dar cerca de los 60.000 votos, con lo cual si duplicamos la cantidad de votos vamos a sacarle una quinta banca a la derecha que está expresada políticamente en las distintas variables que tiene el macrismo, y la vamos a ganar nosotros por afuera de los tres partidos tradicionales, especialmente porque lo que podemos garantizarle a la gente sin mentir en nada es que trabajamos, tenemos honestidad y nos jugamos literalmente la vida cuando ponemos la cara por temas tales como el narcotráfico. Eso que le podemos garantizar, además le agregamos un conjunto de ideas en la cual la gente no puede estar de acuerdo en un 100%, pero sí que tiene que ver con la construcción de trabajo estable y en blanco, la protección de la biodiversidad, darle un ingreso a la mujer que ha llevado adelante la tarea de cuidado durante la pandemia y merece un ingreso familiar permanente, un ingreso mensual permanente, además de la jubilación de ama de casa, Ministerio de Deporte, control bicameral de la Fuerza de Seguridad para que en realidad empiecen a desactivarse las bandas narcopoliciales que tenemos en la provincia de Santa Fe y en la Argentina, el comercio exterior en manos argentinas, toda esta variedad de propuestas con números, información que nosotros desarrollamos a diferencia de otros partidos que solamente tienen consignas vacías. Esas ideas y los valores que podemos garantizar me parece que nos puede dar una gran posibilidad para que la gente nos vote el 14 de noviembre y decirle a la gente que vaya a votar, no puede ser que en Santa Fe haya más de 1 millón de personas que no haya ido a votar, porque si de esa manera quieren castigar a la mala política, hacen lo contrario, la consolidan, porque al no ir a votar se quedan los que siempre terminan siendo los más votados y terminan siendo los que gobiernan y generan el malestar que tiene nuestro pueblo. Ojalá que la gente se dé cuenta y ojalá que humildemente vuelva a pensar su actitud frente al voto. Por favor, vaya a votar. No todos somos iguales, es una gran injusticia meternos a todos en la misma bolsa, así que le pedimos a la gauchada que repiense su actitud, que vaya a votar y que por lo menos se fije en las ideas, pero también en los valores, que sí, esos valores sí los podemos garantizar. Solamente en Rosario hubo alrededor de 60 y pico, 70.000 votos en blanco también, que por allí, bueno, es un voto castigo, ¿no?, a la política tradicional y que puede llegar a aportar de alguna manera, y se lo dije en alguna entrevista, a que llegue una voz que defiende a ideas que hoy no tiene el Congreso. Defensa de algunas cuestiones que necesitamos los santafesinos y que hoy no las tiene o no las vemos en el Congreso. No sé si coincide con mi apreciación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque además de lo que venimos haciendo en la legislatura, llevarlo al Congreso de la Nación, es porque lo estructural de la provincia que nosotros generalmente trabajamos con nuestros proyectos es lo estructural de la Argentina. Hoy la Argentina es una semicolonia, tiene una ficción de soberanía porque define sus mandatarios, pero la riqueza argentina está en manos extranjeras, y por eso es lo que hemos trabajado sobre Vicentín, el río Paraná, la cuestión de que la provincia vuelva a tener el derecho soberano de cobrarle a los que más tienen y no que cargue los impuestos como mochila pesada en las espaldas de las familias santafesinas. Llevarlo al Congreso de la Nación para nosotros es fundamental, porque vamos a ocupar el lugar que allí tuvieron quienes nos iniciaron en política y que hoy ya no están, como Alcira Argumedo y Pino Solana. Nosotros iniciamos Proyecto Sur junto a Pino y hoy esa voz no está, no está la voz de Alcira, y nos parece fundamental sumar esa perspectiva en el Congreso de la Nación desde Santa Fe. Por eso la novena banca que el Congreso de la Nación tiene reservado para el pueblo de la provincia de Santa Fe, queremos ocuparla nosotros, restarle la quinta banca que puede ganar el macrismo para llevar adelante un proyecto de lo que nosotros llamamos izquierda nacional, amplia,
democrática y que levante las viejas banderas que alguna vez enamoraron a nuestro pueblo del radicalismo, del socialismo, del peronismo. Nos parece fundamental. Teniendo en cuenta los números de otros sectores de la izquierda, ¿no cree que si la izquierda se unificara estaríamos hablando de otras proyecciones? Sin duda, pero hay diferencias. Esta cuestión de la discusión ideológica dentro de los sectores de izquierda es importante. En otros sectores nosotros vemos que por más que las diferencias sean grandes, se quedan porque efectivamente lo que priorizan es la unidad del espacio, pero también porque saben que es mucho más difícil hacerlo por afuera. En la izquierda hay en todo caso más sinceridad a la hora de plantear las cuestiones ideológicas, porque hay más una discusión ideológica que otro tipo de cosas, pero sí, efectivamente, uno siempre entiende eso. Por eso incluso yo siempre proponía en todo caso, y especialmente para estas elecciones, que se podía hacer una hermosa primaria abierta con todos los sectores coordinando en una misma fuerza. Pero eso por ahora sigue siendo muy difícil, pero ya algún día aprenderemos. Carlos, en general, ¿cuál es el análisis que hace de los resultados de las PASO? Es un problema serio. Creo que ahí lo que se ha expresado es la falta de profundización y de intensidad en la transformación de la Argentina que no hizo el gobierno de Fernández. Yo creo que el síntoma más claro fue el retroceso en Vicentín, y a partir de allí nos dimos cuenta que es un gobierno que no quiere profundizar, y al no profundizar no genera respuesta para 19 millones de personas que hoy están por debajo de la línea de la pobreza en Argentina. Acá de lo que se trata es de generar trabajo estable, en blanco, y al mismo tiempo poner ingresos en la vida cotidiana, dinero en el bolsillo de la gente. Y creo que eso se tuvo que haber hecho en forma paralela a los cuidados de la pandemia, porque veníamos diciendo nosotros en la pandemia, ojo que hay otra pandemia ya en curso, que es la pandemia de la desocupación, de la precarización laboral, de la disminución de los ingresos, y me parece que eso es lo que se termina expresando en los votos, más allá que el camino político que apuntaló la gente con su manera de votar, yo creo que va en contra de la propia gente. Bueno, ¿tiene alguna apreciación particular? Porque hemos escuchado de otros candidatos en su momento de esta historia de que una persona, y justamente ganó la interna de su partido, una persona que no es de la provincia de Santa Fe, o mejor dicho, que no vive en la provincia de Santa Fe. ¿Usted tiene alguna visión particular? Sobre la persona no, lo que me parece que es llamativo que el pueblo de la provincia de Santa Fe elija a alguien que no es de la provincia de Santa Fe, y que el único discurso que haya tenido sea un discurso de odio en una consigna que era dejarla atrás a Cristina. Me da un desafío muy grande tratar de explicar que la política tiene que generar argumentos, razonamientos, compartir información, presentar militancias, coherencias, saber de la provincia de Santa Fe, recorrer sus territorios, sus 19 departamentos. Yo creo que eso tendría que ser lo mínimo indispensable que debería tener cualquier candidato y cualquier candidato. Si eso se pasa de largo simplemente por un discurso tan simple, tan superficial, tan banal, y que además sea de alguien que no vive en la provincia de Santa Fe, me preocupa, realmente me preocupa. Bien. Pero no tengo una cuestión de una visión particular. Igualmente, lo que hago como viaje histórico en la representación política de la provincia de Santa Fe, que habrá que pensar alguna vez, ¿por qué alguna vez el senador nacional por la provincia de Santa Fe fue Lisandro de la Torre y hoy va a ser esta chica Lozada? Claro. Hay un viaje ahí, ese viaje está diciendo algo de la conciencia política santafesina. Seguro. Carlos, usted además de su actividad política es periodista y analista, primero, me parece, y por supuesto ahora con su actividad política, está bien llevada adelante. Me gustaría que en esa idea o en su profesión con su profesión como periodista y analista, tener su mirada de lo que está pasando con la interna del gobierno nacional, que nos impactó a todos esta semana. En primer lugar, algo que en la historia argentina de los últimos 60 años está demostrado. La interna del peronismo siempre termina llevándose puesto parte de la sociedad más allá del peronismo. Eso es tremendo. Es algo que algún día el peronismo tiene que revisar. Pero efectivamente es así, las internas del peronismo siempre tienen consecuencias más allá del peronismo. Eso como
principio básico histórico para la comprensión. Y después lo segundo, que a mí me parece que tiene que ver con esto de que el gobierno de Fernández parece ser más un gobierno radical, formalista, que un peronismo decidido a la transformación. Y eso se expresa en estas dos visiones. Pero se expresan los votos, insisto. A mí me parece que no hay profundización, no hay una necesidad de recuperar lo que la gente votó. La gente votó aquello que alguna vez representó el peronismo, especialmente la justicia social, la idea de la soberanía política y la independencia económica. Eso hoy el gobierno de Fernández no lo está representando. Entonces, la vicepresidenta le dice claramente, no puede gastar solamente la mitad de lo que tiene presupuestado, porque eso es pobreza para la gente, y eso creo que es lo que se vio. Y después, para colmo de males, cosas tremendas como que el hombre que parecía cuidarnos tanto en el primer tiempo de la pandemia, que en medio de eso haya generado esa imagen del cumpleaños de su compañera, fue algo que cayó muy mal en la gente. Seguro. Bueno, y una visión que no se sabe cómo va a terminar, ¿no? No se sabe cómo va a terminar todo. No, yo creo que el almanaque lo ayuda. El almanaque ayuda a acomodar las tensiones, las susceptibilidades. El almanaque dice que faltan 2 meses para las elecciones, que allí las cosas pueden variar, o por lo menos morigerar el efecto de la derrota, pero faltan 2 años para gobernar. Claro. Entonces, yo lo que digo es que esta situación es muy parecida a aquella que el kirchnerismo sufrió cuando se dio el voto de la 125. Usted recordará que eso fue un cross a la mandíbula que lo dejó Broglie en un primer momento a la primera administración de Cristina. Pero después se reaccionó impulsando medidas de transformación en lo civil, en lo social, en lo económico. Surgió la asignación universal por hijo, surgieron una serie de debates muy importantes. Es decir, recuperó la iniciativa política, fue por más, y Cristina ganó la segunda elección con el 54% de los votos. Esto es lo que a mí me parece debería hacer Fernández, profundizar, ir por esas líneas. Por eso me parece tan importante señalar esas cuestiones. Yo creo que se pierden las elecciones por no profundizar, así que lo que hay que hacer ahora es no repetir lo que no se hizo, sino hacer lo que no se hizo, que es esto de profundizar, recuperar las riquezas argentinas para el pueblo argentino, recuperar Vicentín, recuperar el dominio en serio por las exportaciones que se van por el río Paraná. Son cuestiones fundamentales que hoy hacen que la vida de la Argentina cambie, que haya crédito para la clase media, trabajo para los sectores populares e ingresos, poner dinero en el bolsillo de la gente. Carlos, para cerrar, decía usted hace un ratito, tienen a favor el almanaque. ¿Ustedes tienen a favor el almanaque o en contra en cuanto al tiempo? 2 meses, me imagino, ¿se tomaron alguna pausa? Porque hay que salir a la conquista de esos votos que faltan para convertirlo en banca, ¿no? En un escaño en la Cámara de Diputados. La verdad que no, porque nosotros laburamos todos los días. No se tomaron descanso. No, nosotros presentamos muchos proyectos. Yo creo que la mejor publicidad que nosotros tenemos es los trabajos que nosotros presentamos. Lamentablemente no tenemos ni un segundo de televisión abierta en Rosario porque te cobran 300.000 pesos una nota, lo cual es una obscenidad, es una democracia encorsetada, es una barbaridad lo que están haciendo los canales de televisión abiertos de Rosario fundamentalmente. Pero a pesar de eso, nosotros seguimos laburando, le seguimos mandando a 500 periodistas de toda la provincia todos los proyectos que presentamos. Ya llevamos cerca de 1.800 proyectos presentados, más de 200 de ley en 6 años. Somos los diputados que más proyectos presentamos desde el regreso de la democracia. Así que eso es para nosotros la mejor carta de presentación. Por eso digo, las ideas se pueden debatir, pero los valores que podemos garantizar de trabajo, honestidad, y jugarnos entero y la vida, como en el tema del narcotráfico, como la verdad lo estamos haciendo aún sin quererlo, eso lo podemos garantizar. Así que ojalá que la gente lo comprenda, ojalá que la gente comprenda que lo mejor que puede hacer para manifestar su voto contrario es votar diferente. Así que vamos con muchas ganas, por más que yo creo igualmente que el almanaque nos viene bien. Me tocó un punto que me estoy olvidando en la entrevista y me gustaría preguntárselo. ¿Fue amenazado en las últimas semanas? Fui amenazado por la persona que mataron el 6 de septiembre.
En realidad, fue así. El señor Carlos Argüelles, el 20 de marzo de 2020, es decir, a horas del lanzamiento de la primera cuarentena del presidente de la Nación, me muestra un cuaderno en donde tenía 47 nombres. 35 de esas personas ya habían sido asesinadas. Y después dice, los próximos que vamos a ser asesinados somos vos y yo. Le dice eso. El 6 de septiembre pasado lo mataron a Argüelles. Entonces yo sentí que podía ni siquiera proteger a mi familia. Claro. Fue muy fuerte. ¿Tiene custodia? Está No, porque pedí expresamente a la gente que me lo sugirió del Ministerio Público de la Acusación de no tenerlo, porque... ¿Pero y cómo se cuida? Como siempre, tomándome colectivo, yendo a trabajar siempre, yendo a los bares, haciendo la misma vida de siempre. No hay otra forma, porque yo creo que la gente simple en los barrios, que sufren balaceras, usurpaciones de parte de las bandas narcopoliciales, hacen lo de siempre. Yo no tengo que tener ningún privilegio, me cuido de esa manera, haciendo lo de siempre. Terrible. Carlos, muchas gracias. Seguramente estaremos en contacto en los próximos días, en la próxima semana, porque, como usted bien lo decía, es una persona muy activa y seguramente nos encontrará hablando de algunas de sus ideas, algunos de sus proyectos para el Congreso Nacional, o también, por supuesto, esos proyectos que va presentando en la legislatura santafesina en la actualidad. Como siempre, un gusto hablar con usted. Igualmente, un abrazo. Hasta cualquier momento. Bien, saludos. Chau. No te pierdas los podcasts con entrevistas exclusivas en democráticamente.com.ar. Bueno, hemos llegado al cierre del programa del día de hoy. Qué programa que hemos tenido, porque dos voces que nos ha dejado mucho para reflexionar de lo que ha ocurrido electoralmente. Les pido que nos sigan en las redes sociales de Democráticamente, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que así también vamos volcando información de lo que va pasando en la política nacional y provincial. Pero también que estén atentos a lo que vamos volcando como producción, como contenido exclusivo en el sitio web democráticamente.com.ar. Allí tenemos contenido exclusivo de lo que va también ocurriendo, editoriales, entrevistas especiales para el sitio. Y aquellos que quieran seguirme en Instagram, como siempre le digo, es soy.juanfrancisco, es mi Instagram personal en este caso. Nos reencontramos la próxima semana. Buen resto de jornada, buena vida. Chau, chau.